Bueno, pues mi nombre es Mateo Ambriz, de Quinto F, y este es el video de reporte de lectura acerca de la independencia y reconstrucción de México después de la independencia. Bueno, tenemos que empezar con que la independencia eh, no es solo un factor, o bueno, no solo se dio por factores internos bueno, de en ese entonces la Nueva España, sino que Europa tuvo muchísimo que ver, y en general las guerras europeas. Realmente sin la intervención francesa hacia España, nosotros, bueno, la Nueva España, no hubiera podido haber tomado todas las decisiones que tomó y hecho todos los cambios que hizo. Porque gracias a la intervención francesa fue que España quedó algo debilitada o algo tocada en cuanto a política, economía y en general a su estructura. Este, ¿Cómo se dice? En la principal intervención francesa, pues bueno, ya sabemos que fue gracias a Napoleón Bonaparte. Y fue cuando proclamó que su hermano, creo, me parece que es José Bonaparte, fuera emperador, no, rey de España. Y ahí fue cuando los Borbones tomaron el trono de España y pues bueno, se fueron creando un montón de reformas que pues bueno, las reformas borbónicas, sí son reformas, me parece que sí se llaman reformas borbónicas, donde pues bueno, nos dicen, eh, bueno, donde propusieron cambios que hicieron que se quitara el absolutismo que había en España en ese entonces, que más tarde regresaría, pero igualmente ya era muy tarde para volver a recuperar el control de la colonia de la Nueva España. Pues bueno, esa es la pequeña introducción que hay hacia el tema. Pero bueno, la situación en Nueva España en ese entonces, que era a finales del siglo XVIII, era bastante buena. Había prosperidad, más que nada porque en el mercado externo se expandía muchísimo. España, perdón, estaba en un proceso de explotación masiva hacia Nueva España. Y el mercado interno también se estaba intensificando mucho y esto en cuanto a otras más cosas, que hizo que se creara o surgiera la burguesía en la Nueva España, que era conformada por los criollos. Este, También, ¿cómo se dice? Ah, favoreció muchísimo a la actividad de las haciendas, minas y a los comerciantes, porque básicamente estos tres eran los que potenciaban o sí potenciaban al mercado externo. También los Borbones lo que buscaban los Borbones en esta etapa era fortificar al Estado, ya como eso, como un Estado, ya no como una monarquía o una corona. Y lo que hicieron y lo que siempre trataban de hacer era reducir el poder de la iglesia, porque realmente la iglesia tenía bastante poder en la corona, el clero tenía muchísimo poder e influencia en esos entonces, y lo que le hicieron fue quitarle autoridad muchísima a los virreyes de acá de la Nueva España. Y alrededor de más o menos 1810, por ahí, por esas fechas, empezaron a surgir como las primeras quejas o insurrecciones acerca de... Bueno, más bien, surgieron insurrecciones por quejas de los indígenas. Y bueno, no todo era, a pesar de que sí era prosperidad, pues también había ciertas situaciones un poquito complicadas. Por ejemplo, los mineros y los comerciantes y las haciendas eran las que dependían de España, porque de eso dependía su ingreso, de la explotación que había de estos sectores. España era la que sacaba el dinero y pues bueno, a pesar de que no era mucho el ingreso que sacaban, o bueno, realmente lo era, pues ellos eran los que salían más beneficiados, al contrario del mercado interno, que pues era textiles, muebles, jabones, todo ese tipo de cosas pues que ya se producían solo para la Nueva España, pues no salían tan beneficiadas, ya no por el hecho de que no sean productos que se exporten, porque pues no son productos que se exporten hacia España, simplemente que se queden acá. Pues los monopolios que había en ese entonces, que eran no recuerdo cómo se llaman, pero
los que venden tabaco, sal, pólvora y todo ese tipo de cosas, pues no dejaban crecer al mercado interno, a pesar de que había una gran intensificación en él. Este, y también, más aparte de eso, hay que agregarle el grupo industrial, que eran entre trabajadores y criollos, que pues bueno, también había mucho choque entre ellos y los monopolios, porque no recuerdo por qué, la verdad, pero había bastante choque entre ellos. Creo que era porque los monopolios pues también en parte dependían de España y el grupo industrial pues quería, sí, creo que sí era por eso. El grupo industrial pues quería ya tener parte de dependencia porque pues la industria era para la Nueva España. Y bueno, el sector trabajador pues bueno, empezaba a tener ya más quejas de lo común, pero como pues era el sector trabajador y en ese entonces era como don nadie, pues la burguesía, los criollos ilustrados, se les comenta así en el documento, ayudaron a levantar un poquito la voz del sector trabajador. Posteriormente, surgieron como dos bandos, que era la Real Audiencia y el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y bueno, básicamente, como ya en la Nueva España había varias quejas acerca del sistema de gobierno, pues bueno, ya se estaba teniendo la idea de una revolución en ese entonces. Y pues bueno, esto a los simpatizantes del del Ayuntamiento de la Ciudad de México pues no les gustaba porque pues no les convenía. Entonces trataron de suprimir esas ideas poniendo un virrey que en principio controlaría a esa multitud, pero pues en un golpe de estado lo quitaron, pusieron a otro, y ese otro pues era como más despreocupado. Y empezaron a subir perdón, las ideas de revolución. Y pues bueno, no podían hacerlo solos y tuvieron que aliarse con clases medias, pueblo trabajador y pueblo real, que pues bueno, en ese entonces no era muy... no se le tomaba muy en cuenta a la gente. Y pues bueno, todas estas ideas de revolución pues bueno, fueron ascendiendo ya gracias a personajes que ya conocemos como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Félix María Calleja, José María Morelos y más revolucionarios que fueron impulsando el movimiento de independencia de México. Y bueno, pues el movimiento de independencia pues tampoco puede tener tanto auge y pues llegó un momento en el que bajó un poco. Y fue más que nada porque pues el movimiento de independencia buscaba pues eso, independizarse de España. Pero en dado caso que se lograra, el hecho de construir un estado a base de campesinos que eran, bueno, no campesinos, pero trabajadores, que también eran campesinos, pero, el hecho de construir un estado a base de ellos, pues, era un poquito mucho imposible. Entonces, eso, más sumado a algunas constituciones que fue proclamando España, y más aparte de que lograron expulsar a los franceses y traer otra vez el absolutismo a la corona, pues bueno, esto fue un golpe muy, muy duro para el movimiento de independencia. Y bueno, como posteriormente ya se sabe, pues se volvió a estar vigente la Constitución de Cádiz debido a levantamientos militares en España. Y pues esto ayudó muchísimo en la revolución. Ya después de que se consolidó la revolución, pues bueno, no era de color rosa todo, sino que era incluso peor, porque México se tendría que enfrentar a... ¿Y ahora cómo me gobierno? O sea, buscar una forma de gobierno. Y pues bueno, esto fue un largo proceso, no fue nada corto, realmente. Entonces, pues bueno, el hecho de buscar una organización política a una nación tan desprotegida, o sea, porque literalmente se desprotegieron, pues dio razones y dio, ¿cómo se dice? Paso a que, pues bueno, México sea un país demasiado vulnerable. Pues bueno, esto a la vez dio paso a las intervenciones extranjeras, ya sean de Estados Unidos, Francia y creo que ya.
Pues bueno, entre estas intervenciones, pues bueno, tenemos a la guerra de los pasteles, que en un momento más hablaremos de ella, y el conflicto de Texas, que bueno, a resumidas cuentas, desde siempre hubo problema en el norte del territorio, acá en América, y pues bueno, siempre hubo una lucha ahí entre Estados Unidos y España. España le cedió la Florida a Estados Unidos con condiciones de que ya no les iban a dar más, que Nuevo México era de España. Los estadounidenses, a lo largo de toda esta historia, como que les daban el avión a España y era como de, sí, claramente tú, todo lo que digas, pero realmente atrás tramaban más cosas, porque trataron de comprar Nuevo México muchas veces. Total, después, para solucionar la despoblación que había en el norte de México, ya en ese entonces, no, me parece que sí, ya era México. Sí, no, perdón, la Nueva España y España pues abrieron las fronteras para que los gringos pasaran, y pues bueno, con condiciones de que hablaran español, se hicieran católicos y sean súbditos españoles. Pasaron, pero muy al avión de que sí, claramente nosotros vamos a cumplir las condiciones. No las cumplió ni su mamá. Entonces, pues bueno, ya habría una aglomeración de estadounidenses en Texas. Y bueno, Texas tenía el apoyo secreto de Estados Unidos, entonces pues siguió creciendo muchísimo, prosperó muy bien. Llegó un punto en el que México tuvo que abolir la esclavitud, y pues eso a Texas no le gustó, porque pues ellos trabajaban en base a esclavitud. Este, Amenazaron con independizarse, México les dijo que no, que pues les vamos a dar chance, pero ya no compren más, o sea, nada más los que tienen. Cosa que no fue así, siguió siguiendo la esclavitud ilegalmente. Y fue cuando la inestabilidad política de México en este entonces, hicieron que los conservadores llegaran al poder en México, y pues bueno, todas las reformas liberales se fueron a la basura, y pues ahí había una ley que prohibía ya el acceso de los estadounidenses a Texas, y eso pues ya fue como el pretexto de decir, ya me voy. Texas se declaró independiente. México no lo reconoció. En ese entonces Antonio López de Santana, presidente, pues bueno, va al frente tejano a batallar, y las primeras batallas las libra, hasta que se confía y lo capturan y lo hacen firmar el Tratado de Velasco, donde pues le hacen reconocer la independencia de Texas. No la reconocieron por algunos años, pero finalmente la reconocieron con la condición, más condiciones. México era muy... no sé cómo decirlo, pero pasaba muchas en ese entonces, con la condición de que no se uniera a Estados Unidos, y claramente lo hizo posteriormente. Y esto causó la guerra de intervención en México, la cual no terminó nada bien, porque en ese entonces solo habíamos perdido Texas, pero gracias a la guerra de intervención perdimos todo Nuevo México, Arizona y estados del sur de Estados Unidos. Entonces, bueno, esto hizo que se nos perdiera ese territorio. Y bueno, ya por último, la guerra de los pasteles, la guerra más famosa que México ha tenido, creo yo. Bueno, no, la batalla de Puebla también, es muy famosa. Pero bueno, pues se dice que es por el hecho de no pagar algunos pasteles, pero más que nada era por impuestos, o sea, bueno, no impuestos, sino deudas que México tenía con Francia. Se dio a cabo en Puebla, en más o menos... Oh, de 1838 a 1839, perdón, se me fue la fecha. Y bueno, fue batalla también, en esta batalla participó Antonio López de Santana, y pues bueno, ya después dio paso a su famosa historia de la pierna. Pero bueno, el punto es que la inestabilidad que tenía México en este entonces para consolidar su manera de gobierno, porque como dije aquí, para la pérdida de Texas,
estaban los liberales gobernando el país y después llegaron los conservadores. Y es una lucha constante entre liberales y conservadores que, pues bueno, hacen a México un país muy vulnerable, o hacían a México un país muy vulnerable en ese entonces. Y es todo por el video. Se me extendió un poco de más porque realmente se me hacía muy difícil resumir todo de 5 a 8 minutos y realmente con 15 me faltó muchísimo que decir, pero es lo mejor que lo pude resumir, entonces espero no haya problema por eso. Conclusiones, pues bueno, la independencia y el proceso de independencia y reformas en México desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX es un proceso muy complicado. Que, como dije en mi ensayo, no solo es económico y político, sino también y sobre todo ideología. Los ideales mueven a la gente y la gente actúa en base a los ideales, y los ideales pues conllevan o dependen de estas otras dos, economía y política. Estos dos dependen de la ideología. Entonces, bueno, movimientos ideológicos que llevan a tener consecuencias políticas y económicas. Eso es todo, espero que haya estado bien y si no, pues bueno, ya ahí me comenta cualquier cosa. Muchas gracias por escuchar y ver.